Bienvenidos y bienvenidas a la sesión del día número 6 del curso de gestión pública con enfoque de género. Vamos a dar inicio a la clase de asistencia y si desean tomar la palabra, por favor levantemos la manito o escribamos a través del chat. Bueno, cedo el pase a la docente para que dé inicio a la sesión. Muchas gracias, Shirley. Muchas gracias a todos y todas. Efectivamente, comenzamos una nueva semana y esta vez comenzamos también una nueva unidad. Entonces, antes de iniciar la unidad número 2 de este curso, me gustaría, por favor, que pudieran ayudarme a construir unas ideas finales sobre la unidad número 1. Les pido, por favor, que hagamos esta actividad a través del chat para poderla hacer rápidamente, porque solo disponemos de unos minutos, 3 o 4 minutos como máximo. La idea es que a partir de lo revisado en la primera unidad del curso, que como ustedes saben fue una aproximación al enfoque de género, podamos a través del chat mencionar algunas ideas fuerza o algunas ideas principales de aquellos contenidos que hemos visto durante esta primera unidad. No hace falta que haga un resumen, sino más bien que recordando los contenidos puedan poner a través del chat ideas fuerza que les quede de los contenidos que hemos revisado y que también han sido materia de evaluación el viernes de la semana pasada. Entonces les pido por favor intervenciones a través del chat. Yo iré recuperando esas intervenciones y mencionándolas rápidamente como una suerte de cierre a lo que hemos estado haciendo durante estas últimas sesiones. Y de esa manera pasaremos inmediatamente luego a la unidad número 2. Entonces, bueno, ¿quién se anima a comentarme alguna idea, como les digo, alguna idea de fuerza, algún contenido que hayamos visto durante la unidad número 1, que ya hemos terminado, ¿no? A través del chat les agradecería que pudiéramos hacerlo para avanzar inmediatamente hacia lo concerniente a la unidad número 2. Gracias, Vladimir. Vladimir nos recuerda una de las grandes diferencias que planteamos al momento de aproximarnos al enfoque de género, y es el sistema sexo-género. Efectivamente, cuando hablábamos del sexo, hablábamos de aquello que tiene que ver con lo más biológico, anatómico, cromosómico, si se quiere, y más bien cuando pensamos en el género, no apuntamos a algo que podamos decir que es natural, sino es bien construido por la sociedad. Entonces, cuando hablamos de género, hablamos de una construcción sociocultural. Y en la medida que estamos ante algo que es construido socialmente, podemos analizarlo críticamente y transformarlo. Entonces, esa es efectivamente una de las ideas fuerzas de los temas vistos en la primera unidad del curso. ¿Qué más? Además del sistema sexo-género y de la distinción que hemos trabajado durante las primeras sesiones, ¿qué más hemos desarrollado que podamos poner como resaltado, como un highlight? Diana Peruano nos comenta, enfoque de género, existen distintos roles, responsabilidades y atributos asignados a hombres y mujeres. Más adelante también Luis nos pone las tareas reproductivas asociadas a la mujer como paradigmas negativos. Dora Ramos dice patrones socioculturales discriminatorios. Victoria Luz dice concepto de género como las identidades, funciones y atributos que diferencian lo biológico o las características de la personalidad que son construidas por la sociedad. Marcela Guamán Reynoso habla de patrones socioculturales discriminatorios. Gracias. Hans nos comenta, el enfoque de género nos permite reconocer las desigualdades existentes entre hombres y mujeres para determinar lineamientos que nos permitan mitigarlas. Nancy agrega, en la mayoría de las sociedades solo el trabajo productivo es valorizado debido a su retribución monetaria. Marcela Guamán agrega, discriminación estructural contra las mujeres. Efectivamente es un concepto que también ha salido durante las primeras sesiones. Fabiola Castillo añade reflexión a partir del papel como funcionarios públicos, la importancia que el tema del enfoque de género ingrese a la agenda política. Tener una política es importante, pero el ejercicio nos permite identificar actividades concretas teniendo el paraguas de la política nacional. Dora Ramos añade enfoque de interseccionalidad. Entonces, efectivamente, a partir de lo que han comentado a través del chat, recordar que durante la primera unidad, el primer gran punto que trabajamos fue el sistema sexo-género. Y a partir de esa construcción sexo-género desarrollamos pues un poco conceptos vinculados al género, cómo este se actúa en determinados espacios, lo privado hacia las mujeres, lo público a los hombres, y cómo esto determinó que las mujeres tuvieran menos oportunidades de desempeñarse, por ejemplo, en el ámbito laboral, educativo, participación política.
y eso restó posibilidades de acceso, de ejercicio de derechos fundamentales. ¿Qué más tenemos aquí? Además de los niveles de construcción sexo-género, efectivamente sociocultural, relacional e individual que pone José Manuel, Eulalia agrega vulneración de los derechos a una vida libre de violencia. Esa es una de las consecuencias. Un elemento que han mencionado sobre el enfoque de género es esta vocación transformadora de la realidad, ¿verdad? Es un enfoque de análisis, nos permite analizar, aproximarnos a una problemática, especialmente cuando hablamos del problema de la discriminación estructural de las mujeres, que es el problema que veremos, es el problema público que identifica la Política Nacional de Igualdad de Género. Y otro de los elementos que también hemos trabajado intensamente ha sido distinguir causas de esta discriminación estructural y consecuencias de esta discriminación estructural. Ahora lo veremos de manera mucho más pues, presente en la Política Nacional de Igualdad de Género porque forma parte de la estrategia que ha tenido el Ministerio de la Mujer y CEPLAN para plantear esta política pública. ¿Qué más tenemos por aquí? Diana dice causas, estereotipos, empatía, roles, tradición. Bueno, sí, claro, es una gran cantidad de elementos que hemos visto, ¿no? Consecuencias, desigualdad, dependencia, incidencia de violencia de familia. Es la violencia de género entre hombres y mujeres. Adaptar el marco jurídico para garantizar un acceso igualitario entre varón y mujer. Bueno, entonces es una gran cantidad de elementos los que hemos ido desarrollando. La primera unidad del curso entonces que tenía que ver con esta aproximación al enfoque de género, esta introducción al enfoque de género, buscó que analicemos el sistema sexo-género, pero también otro de los grandes puntos que desarrollamos son las desigualdades de género y las brechas de género. Definitivamente, si ustedes desean trabajar en temas que tienen que ver con esta aproximación, con el enfoque de género, es importante identificar estas brechas porque solo así podemos medir de qué manera las estrategias están o no están funcionando. Y precisamente para hablar de eso, de esas estrategias, de cómo el enfoque de género se ha ido pensando en las últimas décadas, es que hoy día, el curso que tenemos ahora mismo en la unidad número 2, nos plantea los diferentes enfoques. Veremos que uno de los grandes puntos que se ha discutido es y las políticas públicas, de qué manera podrían incorporar esta aproximación. Y veremos además que no ha sido pues, un proceso fácil. Han habido avances y retrocesos. Veremos que este proceso además ha tenido algunos avances y desaciertos, como todo proceso. Y pues ahora tenemos la oportunidad de reflexionar sobre ello. A ello vamos entonces al iniciar este módulo. Antes de pasar, sí, ya no tengo más comentarios a través del chat. Agradezco todas las intervenciones que me han hecho llegar. Espero haberlas recuperado todas, porque en algún momento aparecieron varias simultáneamente. Gracias a todas las personas que intervinieron. Entonces, el enfoque de género en las políticas públicas. A partir de lo dicho en las últimas sesiones, pues veremos cómo esto se traduce en el ámbito de las políticas públicas. Para poder desarrollar este elemento, yo les voy a pedir que podamos compartir un poco el logro del aprendizaje. ¿Qué buscamos en estas sesiones? Bueno, exponer la importancia de la Política Nacional de Igualdad de Género del Estado peruano y su adecuada aplicación en la gestión pública, a fin de contribuir a superar las desigualdades existentes, considerando los contextos de emergencia. Entonces, ¿qué contenidos, ya de manera más detallada, vamos a desarrollar a continuación? El primer punto, evolución de los enfoques para el desarrollo. El segundo, el Estado peruano y el cumplimiento de los compromisos internacionales y nacionales para la igualdad de género. Veremos que el Estado peruano ha ratificado una serie de tratados que nos obligan al más alto nivel normativo, porque los tratados en materia de derechos humanos hoy por hoy tienen el más alto nivel normativo, que es un rango constitucional. Entonces, ¿a qué nos hemos obligado y cómo podemos cumplirlo? El tercer punto, la igualdad de género y su relación con las políticas públicas. El cuarto punto, modernización de la gestión pública y enfoque de género. Y finalmente, aunque este es un elemento transversal, finalmente pondremos un énfasis aún mayor en la Política Nacional de Igualdad de Género del Estado peruano, que es la primera vez que tenemos una política nacional en esta materia. Antes habíamos tenido planes, pero esta vez tenemos una Política Nacional de Igualdad de Género. Y bueno, para poder iniciar recuperando un poco lo que ustedes puedan conocer sobre ese tema y además sus opiniones, hemos decidido proyectar, o bueno, realmente lo que vamos a hacer es compartirles un enlace
para que ustedes puedan ver un video que se llama La carrera de la vida. Y a partir de lo que ustedes puedan visualizar en este video, responder algunas preguntas que nos van a permitir reflexionar un poco sobre cómo ha ido evolucionando estos enfoques para el desarrollo y cómo estos han ido transversalizando el enfoque de género. Entonces, a medida que vean ustedes el video, yo les planteo que puedan reflexionar un poquito acerca del mensaje que transmite el video, cuál ha sido la respuesta del Estado frente a la situación que el video identifica. Verán que no es un video peruano, pero vamos a ver qué ha hecho el Estado peruano frente a una problemática que no solamente ocurre en nuestro país, y si las intervenciones para abordar esta situación han sido iguales o han cambiado a lo largo del tiempo. O sea, ¿siempre hemos tenido una respuesta idéntica para esto o ha habido algún tipo de modificación, alguna evolución para poder enfrentar lo que este video nos plantea? Entonces, ahora mismo Denise acaba de compartir con ustedes el enlace. Por favor, les pediría, es un video sumamente corto, así que tienen ustedes un par de minutitos para poder verlo y luego regresamos aquí a la sesión para poder compartir las reflexiones a partir de las preguntas que les he comentado. No sé si hay alguna indicación adicional sobre este tema, Shirley. Estoy viendo que a través del chat ustedes ya pueden darle clic y visualizar el video en este momento. Por favor, háganlo inmediatamente para poder regresar y conversar un poco acerca de lo que hayan podido ver. Exacto. Ya pasó el tiempo, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a avanzar un poquitito. Yo les decía que había algunas preguntas que responder, así que les pediría, por favor, creo que esta es una actividad para la cual además tenemos un Padlet, ¿verdad, Shirley? Así es. Voy Muy a bien, proyectarlo. perfecto. Las preguntas son las que aparecen en pantalla. Muy bien, ustedes pueden ver en pantalla las preguntas que nos gustaría que pudiéramos responder. Son las que les había anticipado. ¿Qué mensaje transmite el video? ¿Cuál ha sido la respuesta del Estado peruano frente a la situación identificada? Y finalmente, si las intervenciones para abordar esta situación han sido iguales o han cambiado a lo largo del tiempo. Denise acaba de compartir el Chat. El enlace enlace, así es. a través del chat. Así es, les pedimos que ingresen al Padlet, por favor, y respondamos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo podemos hacer desde la forma de comentarios, que es, a ver, que es haciéndole clic aquí a comentarios y se apertura esta ventana para que nosotros podamos escribir nuestro comentario, respondiendo cada pregunta. Ella. ¿Qué mensaje transmite el video? Ujú. Ujú. Igual de la carrera y la vida. No. Demora en cargar. Mm, Perdón. Sí, hay problemas para cargar. Sí, no puedo cargar. Uy, ¿qué pasó? A ver, voy a No carga, actualizarlo. creo que no carga el video. Sí, pero alguien ya cargó. ¿Sí? ¿Ya cargó? Sí, están cargando, pero ¿cómo lo hacen, por favor? Porque yo no puedo. Solamente que denle un clic al enlace o en todo caso también pueden escribir sus comentarios a través del chat o mediante Ujú. micro abierto y nosotros los ayudamos a colocar sus comentarios aquí adentro. En mi caso no cargaba, salí de nuevo y volví a entrar. Y volví a entrar y ya cargó. Y cargó, ok. Perfecto. Entonces utilicemos todas las estrategias, la del micro, Ajá. la del chat o la del Padlet. Qué bueno que ustedes pueden ver que se va proyectando, que es lo interesante del Padlet. Pero Ujú. Recuerden los comentarios, le hacemos un clic aquí y va a figurar aquí al costado, agregar comentario y después aquí en la flecha de acá al costado. Igualdad de oportunidad entre hombres y oportunidad.
¿Qué más? ¿Cuál ha sido la respuesta frente a la situación identificada? Estoy viendo que hay algunos comentarios a través del chat, así que voy a aprovechar para ir leyéndolos. Y bueno, esas 3 vías son válidas, ¿eh? A través del micro, a través del chat o a través del Padlet. Mónica López nos comenta, el mensaje es que todos tenemos las mismas metas, pero no las mismas oportunidades. Ok. Sí, efectivamente, esa es una aproximación al video. Tenemos entonces una carrera y nos gustaría llegar, pero pareciera que las oportunidades que tenemos no son las mismas, ¿no? ¿Qué más nos dice? Wendy Ledesma nos comenta sobre el mensaje que transmite es las cargas que tiene que asumir la mujer en su carrera profesional. Un poco relacionado con lo anterior, tenemos diferentes oportunidades y diferentes responsabilidades. Entonces, claro, no es lo mismo correr pues absolutamente libre de toda carga que correr con varias obligaciones impuestas por la sociedad. Marta nos pone la diferencia que existe entre el esfuerzo que deben realizar hombres y mujeres al transitar la carrera profesional. De acuerdo, entonces ahí también tenemos un comentario que apunta a las diferentes oportunidades. Mismas capacidades, nos dice Ada Bustamante, diferentes oportunidades y desigualdad. Muchas gracias, Ada. Marta Aguirre, bueno, ya lo había leído, las diferentes oportunidades, Ada Bustamante, gracias. Vladimir Quiñones, ¿qué ha realizado el Estado peruano? Ok, él estaba apuntando a la pregunta que sigue. Política de igualdad de género, mecanismos de género. Ok, aquí tenemos 2 ejemplos de lo que se viene haciendo. Ciertamente la política y los mecanismos de los que ustedes, o muchos de ustedes seguramente forman parte. Dora Ramos dice sobrecarga de actividades asignadas por los roles de género. Aimé, la desigualdad en la carrera de la vida a 2 personas, en la cual se evidencia que es más complicado para las mujeres por el cuidado de los niños, niñas y los quehaceres del hogar, lo cual no permite el estudio y reconocimiento. Desigualdad en la competencia para actividades laborales, iguales metas, muy bien. Gracias Jesús Guerra, Renzo Sánchez, César Pacheco, Mónica López, Diana también. A ver, vamos a leer, voy a dejar un momento el chat y voy a leer lo que se está apuntando en el Padlet. La conciliación vida familiar laboral es difícil para las mujeres, ¿ok? La desigualdad entre mujeres y hombres. Existen diversas formas que se presentan las desigualdades haciendo más grandes las brechas sociales. La desigualdad en la carrera de la vida de 2 personas en la cual se evidencia que es más complicado para las mujeres por el cuidado de los niños y los quehaceres del hogar, lo cual no permite el estudio ni reconocimiento. Durante la vida las mujeres tenemos mayor carga de labores que los hombres, cargan sobre sus espaldas la atención de hijos en lugar de desigualdades de oportunidades. Muy bien, yo creo que a partir de lo que hemos recuperado de la primera pregunta, si alguna persona, solo una por favor, se animara a levantar la mano para tomar el micro, un poco quizá redondeando lo que ya hemos ido leyendo de las intervenciones a través del chat, como de las intervenciones a través del Padlet, sí me gustaría poder escuchar alguna voz. Si una persona se animara a hacer una suerte de síntesis de lo dicho, sería fantástico. Alguien que se anime, por favor, a levantar la mano. Y pasamos a la segunda pregunta. Estamos todavía en la primera, ¿verdad? En la primera pregunta sobre la cual me gustaría escuchar alguna voz que sintetice lo dicho. Es ¿qué mensaje transmite el video? Y creo que ha habido cierto consenso a nivel de las intervenciones que han habido. Pero sí me gustaría poder escuchar algún cierre. Si no, vamos a... De repente también podría incentivar yo misma la intervención. A ver, vamos a buscar alguna persona que está presente en el aula. Sí me gustaría poder escuchar a alguien, así que le voy a ceder el turno a Magali Matute. Magali Matute, por favor, ¿podrías habilitar tu micrófono? Me gustaría saber cuál ha sido tu impresión, Magali, sobre el video, un poco tratando de responder la primera pregunta. ¿Qué mensaje transmite? Magali, si pudieras habilitar tu micrófono, por favor. Sí, ¿me escuchan? Sí, perfectamente, muchas gracias. Ya lo que he observado en el video es que aunque las mujeres que tengan muchas dificultades, ¿no? Siempre van a tratar de lograr llegar a sus metas, cumplir sus objetivos, ¿no? Ok, ¿y qué dificultades puedes identificar ahí a partir de lo dicho en estas sesiones sobre el enfoque de género? ¿Cómo lo relacionas con el video?
Le escuché cortado, le escuché Ah, cortado. ¿me escuchas mejor ahora? ¿Me escuchas mejor ahora? Sí, a ver, sí. Ok. ¿Y cómo te relacionas con lo visto a partir de lo revisado en las primeras sesiones? Por ejemplo, el sistema sexo-género, Les han dado los 7 minutos roles. más. Mira, ya va a terminar. Hola, hay Se una voz que filtró se un está audio. filtrando. Ok. Sí, lo silenciamos. Magali. Ya, como, o sea, durante toda esta clase que hemos estado Así es. teniendo, Así es. siempre se ha visto que hay pocas oportunidades para la mujer, ¿no? Tanto Ujú. en el trabajo fuerte o en el trabajo rudo, que la mujer, como siempre se dice, la mujer es el sexo débil, ¿no? Por eso nosotros, ya durante todo este tiempo ya está cambiando todo esto, toda esta situación, ¿no? Ya antes que uno que iba a ver una mujer ingeniero mecánico, ¿no? Por eso Gracias, Magali. Te agradezco mucho los comentarios. Bueno, no detendré más entonces las intervenciones sobre el video. Les agradezco mucho los comentarios que han llegado tanto a través del chat como a través del Padlet y también la intervención de Magali. Entonces, bueno, creo que el video es bastante gráfico, ¿no? No se está corriendo en igualdad de oportunidades. La carga que asumen las mujeres para poder competir en esta carrera por la vida se están viendo incrementadas por un desbalance en las tareas, sobre todo en las que tienen que ver con el cuidado de las demás personas. A lo que vimos entonces en la distribución sexual del trabajo y en la mayor importancia que ha ganado pues el trabajo fuera del hogar y la menor importancia que ha ganado el trabajo dentro del hogar y la falta de responsabilidades compartidas. Entonces, frente a esta problemática, lanzamos una segunda pregunta, ¿no? ¿Cuál ha sido la respuesta del Estado peruano frente a la situación identificada? Y algunas respuestas apuntaban a políticas, normas, de repente alguien pudiera sintetizar estas respuestas. Me gustaría ceder el turno nuevamente, así de manera aleatoria, absolutamente aleatoria. ¿Qué opinas sobre esto, sobre la respuesta que está dando el Estado al problema específico que el video intenta evidenciar, ¿no? A esta sobrecarga que tienen las mujeres en esta carrera por la vida? ¿Qué piensas sobre esto, Vladimir Quiñones? Vladimir, por favor, ¿podrías habilitar tu micrófono? Buenas tardes. Buenas Sí. tardes. Hola. Bueno, yo creo que el Estado ha incorporado o viene incorporando una corriente global, ¿no? Ya la misma sociedad, no solo en el país, en otros países, exige pues que los gobiernos aborden esta problemática, ¿no? Y bueno, hay distintas maneras de abordarlo, ¿no? El Estado creo que se puede decir la intervención más importante que ha dado es a través de una política, ¿no? Una política nacional, ¿no? El mismo también, el plan nacional, el acuerdo nacional hace referencia también a esos aspectos, ¿no? Ahora que Sí. lo recuerdo, ¿no? Eso es positivo, ¿no? Que los instrumentos de planificación, de prospectiva, incluso también aborden esta problemática, ¿no? Eso es bueno. Y lo que señalaba también que bueno, muchos de nosotros ya estamos participando en mecanismos de igualdad de género, ¿no? En nuestras instituciones, ¿no? Yo creo que es algo positivo que se está dando. Ujú. Muchas gracias, Vladimir. Efectivamente, entonces aquí tenemos ya algunos avances que se han dado del Estado. Algo que no había mencionado antes, pero que es correcto, es que también eso está en el Acuerdo Nacional y en otros instrumentos, pero probablemente uno de los mayores avances que se han producido en los últimos años guarda relación con la Política Nacional de Igualdad de Género, sin perjuicio de que existan otras herramientas, otros instrumentos igualmente valiosos en esta materia. Tengo la impresión de que había pedido la palabra alguna persona, me parece que es Eulalia, ¿verdad? Sí, sí, buenas tardes, si me permiten. Si bien es cierto, el Estado desde todos los ministerios implicados en el tema están, ¿no? Están elaborando normas, políticas, directivas, etcétera. Me parece que todavía no se aterriza, ¿no? O sea, están las normas, están las políticas,
pero cuando vamos a los hechos, seguimos todavía en lo mismo. Puede ser que desde el Ministerio de Salud asumamos una ley, una política, pero el Justicia, el Ministerio Público, todavía no se ganan el pleito, todavía no se inmiscuyen en el problema, ¿no? Seguimos con lo tradicional, ¿no? Y eso es es la impresión que tengo todavía, que no aterrizamos, que no pisamos tierra en este problema de equidad de género. Falta concretar entonces. Gracias, Eulalia. Y la última pregunta, yo creo que la pregunta más difícil, no sé si alguien la llegó a responder en el Padlet, si me pueden poner un pantallazo, por favor, de lo que dijeron en el Padlet. Es la pregunta más compleja. Dice, ¿las intervenciones para abordar esta situación han sido iguales o han cambiado a lo largo del tiempo? La respuesta que hemos dado porque digamos, no, me dicen que, bueno, aparentemente el Padlet está teniendo algunas dificultades, pero sí que me gustaría poder detenerme en esta pregunta, porque es la pregunta que nos va a dar la posibilidad de desarrollar lo que viene a continuación. La respuesta a estas dificultades, que no son novedosas, ¿han ido cambiando en el tiempo o tenemos siempre la misma respuesta intentando generar resultados diferentes? Vladimir dice, las intervenciones para abordar esta problemática vienen evolucionando y eso es bueno. Ok, hay avances entonces. Ahí menos responde, está en evolución, pero se tiene mucho trabajo por realizar e inclusive se está aprendiendo en la marcha, pues es nuevo para todos. Ok, entonces aquí hay dos intervenciones que apuntan a un cambio, ¿no? Que no es la misma respuesta a la que hemos tenido en general, sino que ha evolucionado. Y a partir de esto, hay una persona más que me pide para José Manuel. José Manuel, por favor, ¿podrías habilitar tu micrófono? Sí, claro. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Es un tema, creo yo, que en el caso de lo que es las intervenciones que se han estado dando alrededor de todos estos años, han ido evolucionando y obviamente porque aparte de ser nuevos temas, nuevas normas, nuevas formas de ver o de modificar nuestra vida en sociedad, igual ha sido un aprender todo, constante, ¿no? Y definitivamente que a este aprender también obviamente va el lado de los grupos que están, vamos a decirle grupos conservadores, que no quieren justamente el evolucionar a este tipo de cambios, ¿no? Que lo que más que todo está generando es básicamente paras, ¿no? Y que demoran justamente las implementaciones de estas normas, de estas leyes. Lo tenemos ahí muy en cuenta el tema de la educación sexual integral para que se coloque la educación sexual integral con enfoque de género, ¿no? Como un tema transversal dentro de la educación básica regular en el Ministerio de Educación. Y que hay un consenso que es de forma de movimiento mundial, que lo que intenta frenar es justamente este avance para lo que es una cuestión positiva con referencia al tema de la igualdad de género, ¿no? Y la igualdad de oportunidades entre todas y todos, ¿no? Pero que al final termina siendo a veces todo esto parado hasta por utilizando argucias judiciales, normas, etcétera, ¿no? Gracias, José Manuel. Efectivamente, entonces aquí nos plantea José Manuel un ejemplo, ¿no? El tema de la ESI, la educación sexual integral, como uno de los temas que más polariza todavía y que ha dado lugar incluso a pues caídas de ministros, de ministras, relaciones tensas entre el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo, sentencias judiciales. Entonces estamos ante un ámbito todavía bastante complejo. Por eso precisamente algunas de las intervenciones apuntan a que aún falta sensibilización al respecto. Parece que esa intervención que dice sobre la sensibilización al respecto es la de Victoria. Está en proceso entonces. Christopher nos comenta, considero que el foco debe estar en la educación, adicionalmente de todas las demás políticas y acciones. Y digo la educación porque son los niños quienes se convertirán en adultos, niños y niñas, ¿no? Y harán respetar los derechos, buscarán la igualdad en sus comportamientos. Entonces, desde la educación es un primer elemento muy importante.
Bien, entonces gracias por los saberes previos que hemos recuperado, por sus intervenciones a través de estas 3 vías. Voy a pasar a una sección en la cual vamos a compartir un poco un poco los contenidos, aquellos contenidos más, si se quiere, teóricos, para pasar luego a una etapa de aplicación, que va a formar parte de una actividad también grupal. Entonces, antes de pasar a esa actividad grupal, me gusta que tiene que ver con los 2 casos que ustedes han revisado para la sesión de hoy, me gustaría poder hacer esta aproximación más teórica. Antes de pasar a ella, no quiero pasar por alto las intervenciones que han llegado a través del chat. Ada nos plantea, las intervenciones del Estado han ido cambiando en el transcurso de los años, pero aún existen algunos programas y políticas que deben asumir otro rol frente a la mujer. Por ejemplo, capacitarlas en temas productivos, generar mayores oportunidades para las mujeres. Oscar nos plantea lo siguiente. Acá está. Considero que ha evolucionado de manera importante y más en el sector público laboral. Ahora sí. Bueno, ¿cómo ver esta evolución? Es un proceso bastante interesante, es amplio, pero aquí lo que hemos buscado rescatar son 2 enfoques que vamos a poner en práctica al momento que trabajemos en grupo. Uno, que se ha conocido como mujeres en el desarrollo, y el otro enfoque que es género en el desarrollo. Esos son los 2 grandes conceptos. Me gustaría situarlos en una suerte de mapa conceptual para que ustedes puedan identificar dónde se sitúa cada uno y por qué es que vamos a poner énfasis en ambos, pudiendo haber abarcado otros que son muchísimo también más amplios. Estos creo yo son los más importantes. Si ustedes me acompañan revisando esta diapositiva, aquí dice evolución de los enfoques para el desarrollo según Moser. Estos enfoques han sido analizados, estudiados desde la década de los 70, pensando incluso en aquellas políticas que desde los años 50 del siglo pasado se han ido construyendo al identificar justamente la situación de las mujeres y las dificultades que tienen en el acceso a oportunidades. Entonces, Moser es una autora que plantea esta división, que es una división pedagógica, pero que nos ayuda muy bien a entender qué estrategias tiene el Estado y qué tan buenas son esas estrategias, qué tanto contribuyen a deconstruir lo que tenemos y a transformar un poco la realidad. Si ustedes me acompañan en la primera parte de la diapositiva, se ven los enfoques oficialistas. Es una denominación, podremos denominarlos también enfoques tradicionales o enfoques más clásicos. Y el segundo bloque es el de enfoques alternativos. Miremos primero los enfoques oficialistas, o clásicos o tradicionales. Si ustedes se fijan, el primero de ellos es el enfoque de bienestar. Este enfoque, pues, tiene un corte más bien asistencialista. Un ejemplo o algunos ejemplos del enfoque de bienestar que presta atención a la situación de las mujeres sería aquel que pues identifica que las mujeres no la están pasando bien, que tienen escaso acceso de repente a la educación, al trabajo, y dice, bueno, si las mujeres necesitan alimentarse y no tienen recursos, pensemos en generar aquí un comedor popular o un vaso de leche. Entonces, esta mirada sí que se preocupa por las mujeres, pero si se fijan, el generar pues un comedor popular, un vaso de leche, tiene un enfoque más asistencialista. Entonces, eso representa un pequeño avance, pero no logra realmente pues cumplir el objetivo. Precisamente por eso, también dentro de los enfoques oficialistas surge el que está al costado y tiene que ver con algo que vamos a resaltar en las siguientes diapositivas, el famoso MED, enfoque mujeres en el desarrollo. Aquí tenemos otro paso hacia adelante. Se dan cuenta que para hablar de desarrollo no se puede dejar atrás a las mujeres, no se las puede excluir. Entonces, en este enfoque de mujeres en el desarrollo se habla de agregar el componente mujer. Entonces, ahí donde ya tienen algunas estrategias, dicen, bueno, estamos invisibilizándolas a las mujeres, incorporémoslas. Y también se piensa en este enfoque que la respuesta a estas problemáticas es incorporar a las mujeres a la labor productiva. Se dan cuenta que la mujer estaba únicamente en el ámbito reproductivo, que es poco reconocido, poco valorado, y se busca enfatizar su rol productivo. Entonces se las incorpora al mercado, se las incorpora al trabajo, se las capacita, procedimientos de alfabetización, por ejemplo, para mujeres adultas, en fin.
Esto, además, el enfoque MED, Mujeres en el Desarrollo, no analizaremos esto así en absoluto detalle, pero en algunos casos el corte es más de equidad, en otros más antipobreza, en otros más eficiencia, pero el corazón, diría yo, de esta aproximación es que las mujeres se incorporen al mercado laboral. He visto que apareció un comentario a través del chat. La ley de alimentación saludable y la estrategia nutricional tienen una evidente falta de enfoque de género. Sigue manteniendo los roles reproductivos y la gran carga que deben asumir en la alimentación familiar. Muy interesante, efectivamente. Entonces, ahí podemos identificar una norma a la que le falta el enfoque de género, y aquí analizaremos a partir de los casos que les hemos dejado también algunos programas que podrían estar careciendo de este enfoque, ¿no? Estamos confirmando, reafirmando, perennizando estereotipos, ¿no? En lugar de remover esos estereotipos, estamos perennizándolos. Y es un poquito lo que pasa en el enfoque de bienestar, porque vaso de leche, comedores populares, se refuerza un poco, como lo que dice Wendy, el rol reproductivo, el rol de cuidado de las mujeres. En el enfoque de mujeres en el desarrollo, les decía que hay un pasito hacia adelante, porque se busca sacar a las mujeres de ese rol y ponerlas en el mercado laboral. El problema de este enfoque es que pasa lo que pasa en la carrera por la vida, ¿no? En el video que hemos visto. ¿Qué pasa? Que ya no tenemos entonces las mujeres con una jornada laboral, sino con una doble jornada laboral, porque se las busca incorporar al mercado de trabajo, pero no se las saca de los roles de cuidado ni de las labores reproductivas. Siguen asumiéndolo. Entonces ahora ya no tenemos a las mujeres solo en casa, sino también en el trabajo, pero asumiendo una carga de trabajo desproporcionada, porque no se han removido las causas más profundas de las injusticias que generan esta situación. Precisamente dando cuenta de eso, Moser plantea esos enfoques alternativos. Hay un enfoque que busca empoderar a las mujeres, hay otro enfoque que habla de la emancipación, pero como aquí tenemos que elegir lo importante, vamos a enfocarnos en el GED. Así como les comentaba el MED, el MED, enfoque de mujeres en el desarrollo, el GED es género en el desarrollo. Y es la propuesta que, pues, un poco la apuesta que estamos haciendo ahora, ¿no? No trabajar buscando únicamente añadir el componente mujer en lo que ya existe, buscando ponerlas en el mercado laboral, dejándolas con toda la carga de las labores de cuidado, sino buscar trabajar con hombres y mujeres, porque género en el desarrollo a lo que apunta es que no vamos a transformar nada si solo trabajamos con mujeres, si solo les encargamos a ellas labores de cuidado y además el rol del productivo. Si no removemos estas causas más estructurales, no tendremos una estrategia de género en el desarrollo. Género en el desarrollo, entonces, busca la participación, el compromiso, el darnos cuenta de estos roles, de estos estereotipos, de estos atributos, de todo lo que hemos venido conversando hasta ahora, comprometiendo a hombres y mujeres, y no incorporando el componente de mujeres, sino desde la formación de una norma, por ejemplo, la Ley de Alimentación Saludable, o de una política pública, como la política de igualdad de género, o de un programa que desde el inicio se piense esto con enfoque de género. Porque solo agregar al final como un parche no soluciona el problema. Eso sería mujeres en el desarrollo y no género en el desarrollo. Para poder profundizar en esto, que es un poco lo que vamos a revisar en el ejercicio colectivo, hemos elaborado un cuadrito, un poco para poder comparar cómo sería la aproximación en mujeres en el desarrollo MED versus género en el desarrollo GED. En el caso de mujeres en el desarrollo, el centro de atención eran las mujeres y las niñas. Entonces, son ellas, digamos, el problema. Entonces, con ellas tenemos que trabajar. No, el problema no son las mujeres y las niñas, diría género del desarrollo. Son las relaciones entre los hombres y las mujeres. Es cómo se ha distribuido la carga tradicionalmente, cómo se han ejercido aquí relaciones de poder. Entonces, el cuadro de la izquierda va planteando cómo esto se planteó y cómo se sigue planteando lamentablemente, y el cuadro de la derecha de género en el desarrollo es la propuesta que les alcanzamos en la propuesta del Ministerio de la Mujer y de la Política Nacional de Igualdad de Género. Entonces, en el primer caso, el problema es la exclusión de las mujeres en el proceso de desarrollo. Si es que ese es el problema, entonces el objetivo sería un desarrollo más eficiente y eficaz de las mujeres, y la solución que plantean Mujeres en el Desarrollo es que se incorporen las mujeres en el proceso de desarrollo que ya existe. Pero ya existe. Por eso, en la columna de la derecha,
identificando correctamente que el problema no son las mujeres, sino las relaciones que existen entre hombres y mujeres, el sistema sexogénero, la forma en la que se han construido estos espacios, roles y atributos, el machismo, en fin, todo eso, lo que plantea es un desarrollo sostenible y equitativo con toma de decisiones compartidas entre hombres y mujeres. ¿Y cómo plantea la solución? Pues empoderando a las mujeres u otras personas subordinadas, no solo a ellas, transformando las relaciones desiguales, y eso requiere el compromiso de mujeres y hombres por igual. Las estrategias, eso también es muy importante y les servirá para el ejercicio colectivo que van a desarrollar en breve. En el caso de mujeres en el desarrollo, era pues si el problema son las mujeres, hagamos proyectos dirigidos a ellas, ¿no? Proyectos que incorporan mujeres o que incluyen mujeres. Proyectos integrados, aumentar la productividad y los ingresos de las mujeres, fortalecer las habilidades de las mujeres. Los indicadores solo miden los cambios en las situaciones de las mujeres. Pero claro, es nuevamente, voy a insistir mucho en esto, es como si el problema fueran las mujeres y por tanto trabajemos con ellas. Género en el desarrollo es una nueva manera de verlo, ¿no? Esto no se va a transformar únicamente pensando que las mujeres somos el problema. Son las relaciones de poder, son las tradiciones, los estereotipos, y esto involucra a todas las personas, hombres y mujeres. Entonces los objetivos, estrategias y recursos se dirigen a las mujeres u hombres, pero se dirigen con enfoque de género. Se identifican y señalan las necesidades prácticas de las mujeres y los hombres para mejorar sus condiciones de vida. Y cuando hablo de necesidades prácticas me refiero, por ejemplo, a lo inmediato, salud, educación, por ejemplo, alimentación. Uy, se está colando la voz en alguna. Ok. Salud, educación, alimentación, de hombres y de mujeres. En el caso de los intereses estratégicos que está en el punto número 3, ya tiene que ver con no lo inmediato, sino un poco a más largo plazo, mediano y largo plazo. Por ejemplo, la participación en la toma de decisiones, la participación política, cómo esto puede remover las causas más profundas, más estructurales de la discriminación. Otro elemento, otra estrategia, empoderamiento de las mujeres para tomar decisiones y el control de sus vidas. Datos desagregados, eso también es fundamental. Si solo nos centramos en las mujeres, sabemos la situación, pero lo que realmente nos importa es saber cómo están las brechas de género. Por eso los datos desagregados por sexo, que miden los cambios relativos en la situación de mujeres y hombres, son tan importantes. Y por eso dice ahí también la desigualdad como tema transversal en todos los sectores. Es indispensable en todo programa o proyecto. Y pensarlo así, no al final, no después de algo construido, sino desde el inicio, desde el punto de partida. Porque de lo contrario podríamos tener algo muy artificial o simplemente poner un parche o simplemente incorporar a las mujeres para cumplir la norma, para cumplir la política, pero no generar verdaderos cambios realmente profundos. Un ejemplo para pasar al ejercicio que ya es colectivo y para ver si efectivamente esto nos está quedando claro. Ya les digo, el foco que estamos poniendo en estas sesiones, porque había que elegir lo importante, dentro de todas las posibilidades de evolución que pueden haber, yo les diría que esto es lo más relevante, ¿no? Mujeres en el desarrollo, género en el desarrollo. Porque aún hoy, en muchos casos, se piensa que con el primero de ellos, con mujeres en el desarrollo, ya se tiene el enfoque y ya se cumplió con los objetivos. Y eso es un error, porque podríamos estar perennizando estereotipos, podríamos estar recargando a las mujeres, podríamos estar haciendo que con este uso de tiempo, la doble o la triple jornada laboral las deje sin posibilidades de pues, de educarse, de acceder a un tiempo libre, de mantener su salud. Entonces, este ejemplo que les planteo, el objetivo de un proyecto forestal a gran escala es la regeneración del bosque para uso comercial sostenible, lo que significaría la subsistencia de las comunidades locales. Esto incluye varias fases del ciclo de producción y comercialización: sembrar, cosechar y comercializar. Todas las actividades van dirigidas a los hombres. Eso es lo que tenemos. ¿Qué pasaría si tenemos un enfoque de mujeres en el desarrollo? Bueno, el enfoque para satisfacer las necesidades de las mujeres podría desarrollar a largo plazo un proyecto específico en el que ellas se encargan de fabricar conservas de los productos. Entonces dijeron, uy, aquí nos olvidamos de poner a las mujeres, vamos a incorporarlas. Y desarrolla un proyecto específicamente para ellas. Mientras que el enfoque de género en el desarrollo, lo que dice es, el enfoque estaría integrado desde los primeros pasos de la planificación de proyectos. Y ya desde el propio diseño, desde el arranque, está pensando cómo son las relaciones aquí entre hombres y mujeres. ¿Quién produce? ¿Quién reproduce? ¿Cómo se valora? Los enfoques ahí son fundamentales, el enfoque de género, pero no solo, ¿verdad? El enfoque interseccional nos plantea que miremos la cultura, la situación de discapacidad, las edades, en fin.
considera el papel productivo de las mujeres y trataría de integrarlas en el proceso de producción sobre bases igualitarias. Identificaría los obstáculos para su participación y trataría de superarlos mediante actividades específicas y buscaría modos de romper la resistencia de los hombres. Por lo tanto, se propondría un cambio más estructural en el equilibrio de poder entre mujeres y hombres. Entonces, lo que busca aquí, nuevamente, es remover las estructuras de poder. Tiene un enfoque, entonces, transformador. Aprovecho este momento para poder mirar un momento el chat. Dice consulta, ¿poner cuotas de género apuntaría a mujeres en el desarrollo? Qué interesante pregunta. Muchas veces las cuotas de género, que son las medidas, una de las medidas más polémicas para poder lograr la igualdad, podrían verse como mujeres en el desarrollo en la medida que ya hay una situación dada y lo que dice es, no están las mujeres, incorporémosla. Sin embargo, yo creo que las cuotas de género, acompañadas de otras medidas, sí pueden contribuir a remover las relaciones inequitativas de poder entre mujeres y hombres. Pero ojo, siempre acompañadas de otras medidas. Por eso las cuotas son medidas temporales. Están destinadas a durar mientras se remueven esas estructuras que causan discriminación. Y una vez que esas estructuras se hayan removido, pues deberían estas cuotas, que son acciones afirmativas, desaparecer. Pero no siempre esto se consigue porque no siempre se acompaña de medidas adicionales. La Política Nacional de Igualdad de Género reconoce como una estrategia para la participación de mujeres en la toma de decisión a las acciones afirmativas. Eso podría comprender cuotas, pero está acompañada de otras medidas, no es una medida sola, no es una medida solita, ¿no? Eso está en la dimensión, en el objetivo prioritario número 3, que tiene que ver con la posibilidad de las mujeres de tomar decisiones. Pero existen otros objetivos prioritarios que tienen que ver con violencia, con salud, con derechos económicos, con patrones socioculturales que creo que pueden acompañar a esta medida y pensarla así como una medida transformadora en la realidad. Y en esa medida acercarla a un enfoque de género en el desarrollo y no dejarla solamente como un saludo a la bandera, como podría ser únicamente incorporar por cumplir a mujeres en distintos espacios, ¿no? Si no estaríamos en el ámbito de mujeres en el desarrollo. Muy interesante la pregunta y pues esto me permite además comentarles que esta es una clasificación. Las clasificaciones son buenas en la medida que son útiles. Y a veces la realidad tiene tanta riqueza que uno no sabe muy bien dónde clasificar un fenómeno. Bueno, esta clasificación lo que nos hace es un poco, nos mueve, nos cuestiona para ver si una medida está pensada únicamente para poner un parche y meter a las mujeres sin remover estructuras profundas, o si realmente estamos pensando esto a mediano y largo plazo y estamos analizando cuál es la situación de hombres y mujeres e involucrando a hombres y mujeres en estas medidas. Estamos hablando además de políticas, estamos hablando de proyectos, estamos hablando de medidas que tienen pues un impacto, sobre todo para quienes estamos en el sector público, ¿verdad? Que tenemos un poco esta tarea, hacer políticas, hacer planes que generen un impacto en la población. José Manuel pregunta, ¿por qué el resaltar los intereses estratégicos de las mujeres es una estrategia considerada género en el desarrollo y no mujeres en el desarrollo? Género en el desarrollo, voy a regresar porque eso está en la diapositiva anterior. Está aquí considerada porque cuando hablamos de género, y eso lo vamos a ver en la tercera unidad del curso, hay algunos pasos, algunas pautas que nos da el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Entonces, el Ministerio de la Mujer nos dice, para poder incorporar el enfoque de género en la gestión pública, lo que tenemos que hacer un poquito como hoja de ruta es primero identificar brechas. Ahí donde ustedes laboren, en las tareas que ustedes realicen. Si ustedes están, por ejemplo, no sé, en el sector saneamiento, ¿cuántas mujeres acceden al agua potable? ¿Cuántos hombres? ¿Quiénes están más dedicados, por ejemplo, a la recolección del agua, a su cuidado, mujeres u hombres? Si identifican brechas ahí, ya tenemos un check, un buen punto. Las mujeres, las ciudadanas o las usuarias con las que ustedes trabajan, ¿qué intereses estratégicos tienen y qué necesidades prácticas tienen? Por ejemplo, necesidades prácticas. Si es el acceso al agua, yo diría que es una necesidad práctica, ¿no? Para su supervivencia, inmediatamente la necesitan. Si no, no pueden lavar, cocinar, no pueden, en fin, lo que las mujeres en estos espacios tradicionalmente hacen. Entonces, allá tienen ustedes una idea de cómo funciona el enfoque de género en ese ámbito, ¿no? ¿Qué roles tienen? ¿Cómo podríamos, para saber cómo los removemos, tenemos que conocerlos primero? Intereses estratégicos. Entonces, ¿qué sería en el ámbito del sector saneamiento?
intereses estratégicos. Hay juntas, por ejemplo, de usuarios de aguas. ¿Cuántas de estas juntas tienen como consejos directivos integrados por mujeres? De estos consejos directivos, ¿cuáles son liderados por mujeres? Entonces ahí ya no tenemos algo tan inmediato como las necesidades prácticas, sino lo que el Ministerio de la Mujer en sus propuestas habla como intereses estratégicos. Entonces yo creo que por eso, respondiendo a la pregunta que nos plantea José Manuel, es que se ha considerado esto como un enfoque de género en el desarrollo, porque los intereses estratégicos que tienen hombres y mujeres, y aquí, ojo, ambos, hombres y mujeres, podrían contribuir a que las medidas que haga una entidad como la SUNAS, por ejemplo, o la Autoridad Nacional del Agua, tomen en cuenta no solamente lo inmediato, sino lo que tiene a más largo plazo y los espacios en que pueden tomar decisiones, hombres y mujeres. Entonces yo diría que esa es una de las razones por las cuales se ha puesto en género en el desarrollo. No sé si con esto respondo, José Manuel, tu pregunta. Es un poco la razón y lo vamos a desarrollar más ampliamente en la unidad 3, porque en la unidad 3 es donde vamos a ver la propuesta de cómo elaborar estas políticas con enfoque de género y volveremos a ver estos temas, brechas de género, intereses estratégicos, necesidades prácticas y otros más que no adelanto, porque nos iríamos un poquito del tema. Sí, quedó claro, gracias. Gracias, muchas gracias. Entonces, listo. Con esto pasamos al trabajo grupal. El trabajo grupal es lo que ocupará el resto de la sesión, que ya nos queda realmente poco tiempo, son 30 minutos, así que espero que podamos hacerlo rápidamente. Uno de los encargos que les habíamos dado es que pudieran ustedes revisar los casos. Entonces, me parece que alguien ha levantado la mano, me lo avisan por el interno. Marcela, me parece. Sí, solamente quería añadir, añadir un tema. Entiendo entonces que el enfoque de mujeres en el desarrollo es básicamente generar la participación de las mujeres en un escenario ya dado, ¿no? En cambio, el enfoque de género en el desarrollo lo que busca es cambiar ese escenario para que las mujeres puedan para que la mujer pueda desenvolverse de una mejor manera, como por ejemplo erradicar los estereotipos, ¿no? A eso, o sea, es más, o sea, obviamente el enfoque de género en el desarrollo es mucho más profundo, más estructural, Sí, digamos. porque este enfoque nos interpela, nos va a demandar que desde el diseño mismo lo pensemos con enfoque de género. En cambio, en Mujeres en el Desarrollo es como que ya tenemos un proyecto en marcha. ¿Y qué hacemos? Bueno, vamos a incorporar el componente mujer, como dicen, ¿no? Como si con eso solucionáramos el problema. Por eso esta propuesta es demandante, es exigente, porque nos dice el enfoque de género es una mirada transversal y debería estar presente desde el inicio. Ahora, no siempre esto es posible. A lo mejor en algún caso ya llegamos a un proyecto que está en marcha. No tenemos más remedio que incorporar el enfoque de género ya cuando está esto avanzado. Pero incluso en esos lugares, en esos momentos, incluso cuando nos toque un proyecto ya en marcha, podemos no caer en el error de pensar que lo que tenemos que hacer para solucionarlo es pensar en las mujeres e incorporarlas. No, pensemos en hombres y mujeres, en ambos, en sus relaciones, en la forma en que interactúan, en qué intereses tienen, en qué necesidades tienen y en cómo esto puede afectar la toma de decisión y los derechos fundamentales, pensando todo en función de causas y consecuencias de esta discriminación estructural que existe en nuestra sociedad frente a las mujeres, pero no solamente incorporándolas a ellas o pensando en ellas, ¿no? Eso podría llevarnos incluso a medidas contraproducentes, como ha ocurrido con mujeres en el desarrollo, que es, vamos a darles más trabajo o trabajo en el ámbito productivo. Ya, pero ¿y le estás recargando de trabajo? ¿Qué haces con lo que no se ha removido en las labores de cuidado? Ahora ellas tienen doble jornada laboral, triple jornada laboral. Eso no es enfoque de género. Eso es entonces un estadio anterior en el cual solo se percibe las medidas que van a transformar la realidad como incorporar a las mujeres. Es un error. Lo que necesitamos es remover esas relaciones para que las mujeres no tengan más carga de trabajo y sigan asumiendo pues labores no solamente ahora remuneradas, sino también no remuneradas. La idea entonces es pensar las relaciones nuevamente, ¿no? Entre hombres y mujeres. Y para poder seguir profundizando en esto, porque yo creo que a medida que trabajemos el ejercicio van a surgir otras dudas y vamos a poder cerrar mejor estos dos enfoques que aún están presentes, insisto, ambos, y se considera que ambos son buenos, pero ya les digo, el primero, el Mujeres en el Desarrollo, ha generado medidas contraproducentes muchas veces, y mucho más limitadoras de derechos de las que podemos suponer.
Aquí tengo las indicaciones del trabajo grupal. Tenemos 30 minutos para poder hacer este ejercicio, así que pasar inmediatamente a leer las indicaciones. Van a ubicar ustedes su grupo y hoja de trabajo dentro del enlace enviado por el chat. Eso quiere decir que ahora Denise y Shirley nos van a alcanzar algunos enlaces. Un participante va a proyectar en pantalla una hoja compartida lo que ustedes vayan a desarrollar. Hay 2 preguntas que deben responder en equipo. 2. La primera pregunta, perdón. ¿Qué elementos se identifican en ambos casos para decir si son proyectos MED o HED? Bueno, vamos a utilizar solamente un caso por grupo. Como son varios grupos, entonces a algunos grupos le vamos a dar el caso de Juntos y a otros grupos le vamos a dar el caso de la Junta de Galicia. De manera que tengamos más tiempo para desarrollarlos. Antes hacíamos los 2 casos y creo que era mucho. Entonces ahora solamente les va a tocar un caso, ¿de acuerdo? Y tienen que responder entonces a estas 2 preguntas que les estaba diciendo, ¿no? ¿Qué elementos se identifica para decir si son proyectos MED o HED? ¿Qué aspectos de los casos analizados contribuyen a superar o mantener o reforzar las desigualdades de género en los ámbitos del proyecto? A lo mejor estamos ante una estrategia que refuerza estereotipos. Utiliza el siguiente cuadro para responder. Superar las desigualdades de género o mantener o reforzar las desigualdades de género. Y esto me recuerda un poco a la intervención de Wendy en su momento. Si algunas leyes, en lugar de ayudarnos a superar, lo que hace es reforzar, ¿no? Si las mujeres son las que se encargan de la alimentación, eso va dirigido a las mujeres. Entonces ahí el Estado está reforzando el estereotipo, inconscientemente y sin mala intención, pero entonces se está diciendo, si las mujeres son las que se encargan de la alimentación, entonces a ellas les encargo este tipo de labores. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado cuando elaboremos normas, proyectos, reglamentos, políticas públicas. Aquí el tiempo había sido de 40 minutos, pero ya nos hemos quedado con menos. Y en la siguiente sesión, por esto, en la plenaria, ya no en esta sesión, ya no regresaremos hoy a la plenaria, sino en la próxima sesión, voy a de manera aleatoria elegir un representante de cada grupo para que exponga sus respuestas por un tiempo de 3 minutos. ¿De acuerdo? Entonces ustedes trabajan de manera grupal hoy, responden estas 2 preguntas y la siguiente sesión, al inicio de la jornada, elegiré yo de manera aleatoria a una persona para que me cuente cuáles fueron las conclusiones a las que llegaron en su equipo. Shirley, por favor, si hubiera alguna indicación adicional para poder hacer esto. Sí, como dijo la docente, 3 grupos les ha tocado el caso Juntos y al otro grupo, a los otros 3 grupos les ha tocado el caso de Juntas de Galicia. Voy a proyectar la hoja de trabajo para que ustedes puedan visualizar dónde van a encontrar a qué caso les corresponde realizar. Esta es la hoja de trabajo que van a recibir cada uno y en la parte de arriba figura qué caso les toca realizar, ¿no? Entonces, aquí están las indicaciones y efectivamente la pregunta número 2, por favor, se responde dentro del cuadro, ¿ya? Que es un apoyo para que ustedes puedan ahí responderlo. Solamente son 2 preguntas, van a ir en grupos y la idea es que lo avancen hasta finalizar la clase, ¿ya? Hemos compartido en el chat del Zoom igual cuáles son los grupos. En el WhatsApp, Denise está colocando a qué grupo ustedes pertenecen, así que ubican a qué grupo les corresponde para que puedan acceder al documento. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento, sino para derivarlos rápidamente a sus grupos? Perfecto, creo que no hay ninguna, entonces los derivamos ahorita. Hola. Muy bien. Hola. Hola. Hola, hola, Jorge. Hola. Muy bien, ya regresamos todos. Bueno, veo que a algunos grupos todavía les falta afinar todavía especialmente la segunda pregunta. ¿Es correcto? ¿O ya todos finalizaron? No, sí. Sí, No, nos falta completar. afinar algunas cosas. Ya, vamos a darles plazo hoy día, ¿ya? Para que puedan finalizar esa pregunta, para que en la siguiente sesión la profesora elija quién es el que va a exponer, ¿ya? Shirley, consulta, ¿lo vamos a tener que subir igual que el anterior? ¿O solamente va a estar grabado? Ah, ya. Sí, solamente grabado en el Drive. Ok. Profesora.
Está grabado Bueno. automáticamente, ¿no? Claro. Sí, Shirley, se graba se automáticamente. graba. Ya, es automático, gracias. Entonces, perfecto. Solamente, entonces, para concluir y recordarles que empezaremos con esta actividad la siguiente sesión. De manera aleatoria es elegir una persona de cada grupo para que pueda comentarme las respuestas y las conclusiones a las que llegó. ¿De acuerdo? Y una indicación final, que es una indicación que ya hemos venido dando de sesiones anteriores, pero ahora se hace mucho más urgente porque es el corazón de lo que vamos a revisar la siguiente clase. Lean, por favor, la Política Nacional de Igualdad de Género. Ya hemos revisado algunos elementos de esta política, pero ahora vamos a profundizar aún más y va a ser muy útil que ustedes puedan tenerla leída para poder sacar el mayor provecho de la sesión que viene a continuación. Eso entonces, con esta indicación hemos terminado la sesión de hoy. Nos estaríamos viendo entonces el día miércoles a la misma hora. No sé si hay alguna indicación final, Shirley, o es todo. ¿Shirley? ¿No? Perfecto. Con el micro apagado. Perdón. Sí. Shirley, ¿podrías, igual que en la sesión pasada, dejarnos unos 5 o 10 minutos en las salas? 5 minutos. Sí, porque 5 son minutos. 6:44. Tenemos que habilitarlo para el siguiente grupo. 5 minutos para que puedan hacer las coordinaciones y retornamos al aula principal. ¿Ya? Ok, gracias. Como dice la Gracias. profesora, por favor, recuerden leer la política porque es en este módulo que se va a hacer una actividad que tiene que ver con la Política Nacional de Igualdad de Género. Los que terminamos sí nos podemos retirar, ¿verdad? Sí, Sí, así es. sí, así es. efectivamente. Muchas gracias. Buenas tardes, noches. Buenas tardes. Gracias. Gracias, buenas noches. Las derivamos ahora.